Bien, entonces una vez que tengas la base de datos ya creada y con los procedimientos almacenados ya ejecutados y ya funcionando correctamente, entonces ahora lo que faltaría es desarrollar los archivos PHP y desarrollar también los formularios y utilizar la librería Materialize CSS para los estilos. Entonces, para los estilos vamos a necesitar la librería Materialize. En este caso, cuando descargas la librería, te da una carpeta con los archivos de CSS y los archivos de JS, de JavaScript, ¿no? Estos dos archivos los voy a copiar. Me voy a ingresar entonces a este equipo. Y en este equipo, en la ruta del disco local C, me dirijo a la carpeta del SAN. En el SAN me dirijo al htdocs. Y en el htdocs voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar Login. Voy a ingresar a este proyecto. Y en este proyecto voy a pegar las dos carpetas, que es el CSS y el JS, que son la librería de Materialize CSS para mi proyecto. Entonces, ahora en Visual Code voy a presionar o voy a crear también un nuevo archivo y presiono que en control más S, o también puedo darle clic acá en guardar, ¿no? El primer archivo que voy a crear es el archivo de conexión a mi base de datos. Elijo donde lo voy a crear, igual en el SAN, en el htdocs, en el login, y dentro de aquí voy a escribir mi archivo conexión.php. Ya tengo mi conexión.php. Para realizar la conexión a mi base de datos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Declaro mis variables. En este caso voy a tener que ingresar, ¿no?, PHP para programar en PHP. Creo mi variable. dbHost. Le doy el valor. Y el valor que le voy a dar aquí es localhost. Ingreso el usuario de la base de datos mediante una variable dbuser. Pongo que el usuario de la base de datos es el root. La contraseña, creo una variable para la contraseña, dbpass. Coloco el nombre de la base de datos, dbname, que en este caso es el nombre como yo he creado. Nuestra base de datos se llama sistema, entonces colocamos el nombre de la base de datos, dbname sistema. Ahora lo que hago es crear una variable que obtenga o que contenga la conexión mediante con mi variable con. Le voy a asignar la conexión MySQLi connect y ahí coloco las variables, ¿no? Mi variable que es el host, coma, el usuario que está en la variable dbuser, coma, la contraseña dbpass y el nombre de la base de datos, dbname, punto y coma. Acá puedo colocar algunos comentarios como localhost o IP
Eso de acá es el usuario de la base de datos. Bien, ahora lo que hago es utilizar MySQL i-set-charset para el tema de los caracteres especiales. Cuando tú creas una base de datos, esta base de datos puede tener en una tabla, por ejemplo, la letra ñ, una tilde, ¿no? Entonces, para que al momento de seleccionar los datos o recopilar los datos de una tabla que está en una base de datos, a veces puede pasar que no esté configurada correctamente para que pueda permitir los valores como la tilde o la ñ. Entonces, para ello, acá en PHP lo que hago es utilizar primero con tiene la conexión a esa base de datos, es mi variable que tiene la conexión. Coloco ahí UTF-8, ¿no? Para que pueda permitir los caracteres especiales. UTF-8 y pongo punto y coma. Y aquí coloco no chequea. La conexión. Y debajo coloco un if. Sí. Utilizo el operador de no en este caso. Si la conexión no es verdadera, o sea, si hay error en la conexión, lo que coloco entonces es conexión o error de conexión. Dos puntos. Y coloco ahí para que se muestre el mensaje de error, ¿no? MySQL y guión abajo connect, guión abajo error. Guardo y entonces ingreso al navegador. De ahí procedo a escribir no localhost localhost, en este caso 2.86. ¿Por qué coloco 86? Porque en el SAN estoy utilizando el puerto 86 y en el caso de MySQL o MariaDB estoy utilizando el puerto 3306. Entonces tengo que tener en cuenta cuando ejecute el SAN cuál es el puerto que se está visualizando aquí. En mi caso es el 86. Entonces coloco localhost 2.86. Presiono enter. Y hay que ingresarle también la ruta, ¿no? En este caso el proyecto está en login, se encuentra ahí. Y dentro del login hay un archivo que se llama conexión.php. Así que lo que voy a hacer aquí es ingresar ese archivo, conexión.php. Acá me falta la letra C.
y ya. Entonces no hay nada, ¿no? No aparece ningún mensaje ya que no hay un error. Si aquí, por ejemplo, el nombre de la base de datos sería system, guardo, me va a generar ahora sí el error, ¿no? Me va a decir que hay un error porque la base de datos no existe y me está mostrando ahí la advertencia, en este caso el error. Pongo la letra A, que así se llama la base de datos, entonces actualizo y no aparece nada. Entonces ya funciona esta conexión. Está haciendo una conexión con la base de datos, el archivo llamado conexión.php. Ahora lo que hago es crear otro archivo. Para ello puedo presionar control más N y aquí lo que hago es presionar control más S y guardo mi archivo como se va a llamar, index.php. Coloco index.php y ahora lo que voy a hacer es diseñar el formulario. Entonces aquí lo que hago es utilizar HTML 2.5 si estoy utilizando el Visual Code. Presiono Enter y se genera automáticamente, ¿no? La estructura de HTML. Ahí lo que tengo que hacer es lo siguiente. En el head, en la parte de head voy a tener que llamar a la librería Materialize CSS para poder utilizarla. En este caso voy a colocar entonces la referencia a aquellos archivos que se encuentran en la carpeta de acá, que es CSS y JS. Voy a tener que referenciarlos ¿dónde? En el head. Entonces lo que hago es escribir en este caso lo siguiente. Coloco un comentario. Ahí coloco link href. Aquí en la ruta voy a tener que ingresar entonces donde se encuentra tal archivo. Se encuentra en una carpeta que es el nombre de CSS. Dentro de esta carpeta tengo que hacer referencia a estos archivos. Voy a cambiar el nombre, por ejemplo, aquí. Copio el nombre. Y aquí en el href le indico dónde se encuentra ese archivo. Se encuentra en la carpeta CSS. Pego .css. Coloco el tipo que es text CSS.
Voy a copiar entonces para la parte de abajo, que sería para el otro archivo. El otro archivo se llama style css. Lo copio y lo pongo aquí. Bien, entonces cada vez que vaya a utilizar la librería de Materialize CSS, tengo que poner acá la referencia a esos archivos, ¿no? Adjuntar los archivos CSS. ¿Por qué no coloco el otro que es el Materialize bin.css? Porque es básicamente el mismo archivo. La diferencia entre uno y otro es que aquí la codificación está utilizando saltos de línea. En cambio aquí está todo de frente. Si esto lo arrastramos para ver el código, en el caso del bin, encontramos que está todo junto, sin espacios, ¿no? De esa forma. En cambio, en el archivo de materialize.css está de esta manera. La diferencia es el espacio, ya que aquí el espacio entre cada salto de código, cada línea, te cuenta un tamaño. Entonces puedes utilizar tanto el de arriba como el de abajo. Ahí se ve reflejado en el tamaño, ¿no? 175 KB, 139 KB. ¿Por qué? Porque no utiliza espacios. Así que lo único que necesito entonces es esos dos archivos. Y la primera referencia es los iconos que va a utilizar, que utiliza esta librería, ¿no? Que son los iconos de Google. Ahora continuamos con la parte de JS, que son los scripts. Igual, para ello utilizo la etiqueta script, CRC para indicarle la ruta. Tengo una carpeta, ¿no? Tengo una carpeta aquí en JS, se llama JS, y también tengo los archivos. Entonces copio aquí, derecho, cambiar nombre, copiar. Y si nos damos cuenta se repite lo mismo, ¿no? Acá también tenemos materialize.js, aquí también tenemos materialize.min.js. ¿Por qué? Porque es lo mismo que en el caso de los archivos CSS, y por el espacio y ese tema. Aquí coloco entonces CRC en la ruta, que es JS, así se llama la carpeta. Dentro de esta carpeta tengo este archivo con la extensión .js. Y también debería de colocar ahí el otro, ¿no? El otro script. Copio y pego. Y el otro archivo JS se llama init. Bien, ahora lo que voy a tener que también utilizar es el del jQuery para utilizar esta librería. Entonces ahí borro esto, https voy guardando. Y ahora lo que haría entonces es dirigirme a la librería a la página donde está esta librería, ¿no? En Google colocamos lo siguiente. Colocamos Materialize. Y una vez que hayamos ingresado a Materialize en Google, en la primera opción tenemos Materialize la documentación. Damos clic ahí e ingresamos a la página de Materialize. Otra librería para el CSS es Bootstrap, ¿no? En este caso estoy utilizando Materialize CSS. Entonces una vez que obtengas ya tu archivo,
ya creado con las referencias al script, a JavaScript, a los archivos de JavaScript y a los archivos del CSS. Entonces en el body yo lo que puedo hacer es lo siguiente: puedo aprovechar no todo lo que está en esta librería, como son el caso de los colores, en el caso de los botones. Por ejemplo, aquí haría lo siguiente: si quisiera colocar algún componente, alguna caja, algún botón, hago lo siguiente: hago clic aquí. Por ejemplo, este botón quizás esté bien, entonces lo que hago aquí es copiar, me dirijo a mi archivo y aquí en el body lo pego, guardo con control S, y una vez guardado aquí en el navegador, ahora ya no me dirijo a conexión.php, sino que me dirijo al index.php, y lo que he realizado es he ingresado a mi archivo index.php y ahí lo que he visualizado es un botón. ¿Qué más? Puedo también utilizar otras cosas si me llaman la atención para mi proyecto. Por ejemplo, colocar animaciones. Voy a colocar en el JavaScript, por ejemplo, un carrusel. Voy a probar si es que da un carrusel aquí. Un carrusel de fotos para mi proyecto. Para ello lo que hago es lo siguiente: copio la parte del carrusel, copio esto de aquí para que se visualice en mi página lo siguiente. Clic derecho, copiar, y puedo probar también en mi proyecto, ¿no? Entonces acá borro, control V, y para utilizar dicho carrusel, para obtenerlo, coloco aquí script, y aquí lo que hago es lo siguiente: en la página me indica que tengo un inicio en lo siguiente, ¿no? Acá me dice puedo utilizar esto de aquí o la parte de abajo, entonces voy a usar lo de abajo. Copio y dentro del script lo pego y lo guardo, ¿no? Control S. Lo que he copiado básicamente es lo que está aquí. Ahora refresco mi página y se visualiza entonces el carrusel en mi proyecto, ¿no? Acá hay infinidad de controles que puedo utilizar para este proyecto, pero por el momento quizás no voy a utilizar.